Buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Fell, maestro y entrenador de la Federación Internacional de Ajedrez y dueño del sitio web Estudiando Ajedrez. En este video vamos a hablar sobre el alfil malo y lo primero que vamos a hacer con este primer ejemplo, que es una posición inventada, es que todos podamos entender qué es un alfil malo y por qué es malo. En esta posición, como pueden notar, los peones están bastante inmovilizados, hay pocas posibilidades de mover peones. Los peones del blanco están todos en casillas negras, y el hecho de que los peones estén en casillas negras hacen que el alfil de E3 sea el alfil malo. El alfil malo es justamente el alfil que choca contra sus propios peones. En contraposición, el alfil de E4 es el alfil bueno, porque es un alfil que tiene muchas diagonales para moverse y no se ve entorpecido para nada por sus propios peones. Si hacemos la comparación con la posición negra, podemos ver que los peones del negro están en casillas claras y por lo tanto es el alfil de C8 el alfil malo y el alfil de E7 es el alfil bueno. ¿Por qué un alfil malo es malo? Por un lado, porque choca con sus propios peones y por lo tanto tiene mucha menos movilidad. Si comparamos el alfil de E3 con el alfil de E4, se ve claramente que el alfil de casillas blancas puede moverse a muchas más casillas que el de casillas negras. Pero también hay otra pequeña diferencia, pequeña hasta ahí, ¿no? En realidad es una diferencia muy importante, y para eso veamos la siguiente posición en donde voy a sacar los alfiles de casillas claras. El alfil de E4 y el de C8 los voy a sacar y voy a llegar a esta posición. Claramente el cambio de esos alfiles lo ha beneficiado mucho al negro porque el negro se sacó de encima su alfil malo por el alfil bueno del otro. Entonces quedaron los alfiles buenos del negro y el alfil malo del blanco. ¿Cuál es el inconveniente que tiene aquí el blanco? El problema es que su alfil no solo no se puede mover a muchas casillas, sino que no juega en equipo con los peones. Si notan, los peones en casillas negras solo están defendiendo casillas negras, que son exactamente las mismas casillas que está defendiendo el alfil. Entonces, de alguna forma, estoy dejando sin defender las casillas blancas. Y ese en sí es un problema bastante importante. Vemos que en comparación, los peones del negro están defendiendo casillas claras y es el alfil el que defiende las casillas oscuras. Entonces acá vemos un buen trabajo en equipo entre los alfiles y los peones y esto hace que el negro domine muchas más casillas e impida algo muy importante que es la penetración de las piezas rivales. En esta posición, gracias a la gran debilidad en casillas blancas que tiene el blanco, el negro fácilmente puede jugar rey G6, rey F5 y rey E4, y el rey negro se metería en la posición rival y ganaría una gran ventaja, ¿no? En este final, en realidad, el negro está muchísimo mejor, y eso es producto de el mal juego que hizo el blanco en sus jugadas al no hacer que el alfil y los peones trabajen en equipo. Ahora tratemos de darle forma a estos conceptos que estuvimos trabajando sobre los alfiles malos en un ejemplo práctico. Esta posición está extraída de una partida entre los fuertes jugadores rusos Efim Bogolyubov y Peter Romanovsky en el famoso torneo de Moscú 1925. Antes de decidirnos por una jugada, siempre es importante empezar evaluando la posición. Hay muchas cosas para decir de esta posición, que es bastante rica,
Pero vamos a referirnos principalmente a lo que tiene que ver con los alfiles, que es el tema que estamos trabajando en estos videos. Para poder evaluar los alfiles es necesario ver qué está pasando con los peones. Si notamos, los peones centrales del negro están en casillas claras. Es más, si miramos un poco más detenidamente, en realidad 5 de los 6 peones que tiene el negro están en casillas claras. Eso hace que el alfil de C8 sea un alfil malo. En contraposición, los peones del blanco están en casillas negras y por lo tanto el alfil de D3 es un alfil bueno. Entonces, ya tenemos un factor por el cual poder evaluar la posición. El negro tiene no solo un alfil malo, sino como hablamos anteriormente, tiene en realidad más que nada problemas en todas sus casillas oscuras, como por ejemplo C5, D6, C7, son todas casillas oscuras que no están defendidas ni por el alfil ni por peones. Entonces ese es un grave problema que tiene el negro, incluso tal vez un problema peor que tener simplemente un alfil malo. Si el negro tuviera en esta posición un alfil en E7, por ejemplo, un alfil de casillas negras, entonces su desventaja no sería tan notoria. Hay, como dije anteriormente, hay muchas otras cosas para decir de esta posición, pero por ahora nos vamos a conformar con simplemente evaluar qué está pasando con los alfiles. En esta posición le toca jugar al negro. Antes de decidirnos por una jugada es muy importante que pensemos qué es lo que quiere hacer nuestro rival. La última jugada de blanco fue llevar la torre de A1 a D1, doblándose en la columna D, y en realidad mirando el caballo de D4. Noten que este caballo está atacado de forma indirecta por dos piezas blancas, la torre y la dama, y solo está defendida por una pieza, por lo que ese caballo está medio vulnerable en esa posición. En videos posteriores vamos a trabajar y hablar un poco sobre los caballos, pero nos podemos adelantar un poco y decir que un caballo necesita casillas centrales para estar ubicado como D4, pero también es muy importante que el caballo esté defendido por peones, que eso es algo que acá no sucede con este caballo. Entonces, por lo tanto, su posición es bastante inestable. Dicho esto, al blanco en realidad le está molestando, entre comillas, el alfil de D3. Entonces podemos rápidamente ver que la amenaza es alfil por G6. Con alfil por G6, después se recapturaría el caballo de D4 y estaría aparentemente ganando un peón. Y además también debilitando la estructura y el enroque del negro, ¿no? Por eso es que una jugada simple de desarrollo como alfil D7 en realidad es un error. Después de alfil por G6, H por G6 y dama por caballo, si el negro cambia dama se está simplemente jugando un final con un peón de menos. Y si intenta recuperar el peón comiéndose el de B2, en realidad el blanco acá puede jugar torre B1 y capturar el peón de B7, manteniendo un peón extra y además creando peligrosísimas amenazas. Estoy amenazando comerme el alfil, que incluso está clavado. Y también pueden haber amenazas del tipo caballo por D5 aprovechando los rayos X de la dama contra el rey, ¿no? La idea es que si E por D5 entonces E6 jaque parece decisiva. Esta posición es muy mala para el negro, no solo por la desventaja material, sino por la gran desventaja posicional también. Entonces, si volvemos unas jugadas atrás, la jugada de desarrollo, el fil de 7 no es posible gracias a la amenaza táctica que tiene el blanco. Por lo tanto, el negro tiene que mover su caballo para evitar alfil por G6. Y solo tengo dos opciones, caballo C6 o caballo F5. Me gustaría que paren unos segundos el video y traten de pensar y descubrir cuál es la jugada correcta del negro.
Bien, esta posición yo la puse en el Facebook que tenemos de Estudiando Ajedrez, al que recomiendo que se unan porque continuamente subimos posiciones interesantes para ir pensando. Y la mayoría de los que comentaron el problema sugirieron caballo F5. En realidad caballo F5 es la jugada que visualmente luce mejor, porque el caballo en F5 parece estar en una casilla muy interesante, defendida por peones, cerca del rey blanco. Capaz que a primera vista suena la jugada más lógica, y por eso es que también es la jugada que hizo Romanovsky. Sin embargo, esta jugada es un grave error. La jugada correcta era alfil C6, caballo C6. ¿Por qué esta es la jugada buena? Por lo que estuvimos hablando sobre los alfiles. Estuvimos diciendo que el alfil de C8 es el alfil malo y que el negro tiene problemas en sus casillas negras, porque no tiene ni peones ni al alfil para defenderlas. Entonces es muy importante que cuando nosotros tenemos una debilidad de este tipo, tratemos de mantener la mayor cantidad de piezas ligeras en el tablero, para poder intentar defender estas casillas. El caballo en C6, por ejemplo, está bloqueando la columna C, entonces hace que la debilidad en C7 no sea una debilidad grave. Al blanco le va a resultar muy difícil poner una pieza en esa casilla. Y además el caballo también está controlando casillas negras, como por ejemplo la casilla central D4. Entonces de alguna forma está impidiendo que el blanco use esa casilla fácilmente para sus propias piezas. En cambio, después de caballo F5, el blanco Bogolyubov, que jugó algunos campeonatos mundiales contra Lekin, un jugador de gran nivel, hizo la jugada correcta, que es alfil por F5. Alfil por F5 es una jugada admiración. Al eliminar el caballo rival, estoy dejando al negro con solo un alfil malo en C8. Con este alfil en C8, no solo, como dijimos antes, el alfil es malo, sino que todas las casillas son malas. Y el blanco logra una casilla en particular muy importante para su propio caballo, que es la casilla D4. Después de torre por, caballo E2 y caballo D4, incluso ganando tiempo, el blanco está consiguiendo una posición muy dominante, un típico final ventajoso para el blanco, donde posee un caballo fuerte contra un alfil malo en una posición bloqueada. Este tipo de posiciones son realmente muy beneficiosas para el primer jugador. De todas formas es muy interesante cómo hace el blanco para mostrar su ventaja y ganar con esta simple ventaja. Lo primero que hay que hacer, como mencioné anteriormente, es siempre prestar atención a lo que quiere hacer nuestro rival. Tenemos que estar muy conscientes de que el ajedrez no es un juego solitario, se juega entre dos personas. Entonces es siempre muy importante incluir a nuestro rival en nuestros pensamientos. ¿Qué opciones puede tener el negro? Bueno, podemos ver a simple vista que el negro tiene un plan muy lógico, que es doblarse en la columna F para presionar sobre D4 y incluso tal vez buscar una ruptura a base de G5 para tratar de, por un lado, destruir la estructura central de peones que tiene blanco y también puede ser atacar al rey. Por eso es que el blanco juega admiración H4. H4 es una jugada que impide prácticamente todo el contrajuego que pueda llegar a tener el negro. Ahora G5 no se puede hacer. Y el peón de F4 en realidad puede ser muy bien defendido jugando G3 próximamente. Por lo que el negro se va a quedar sin ningún juego. Torre a F8. Y otra jugada importante que es torre F3. La torre en F3 está muy bien defendida, entonces ahora el peón de F4 no está clavado. Noten que si volvemos una jugada atrás, acá el negro podía incluso llegar a soñar con jugar un H6 y G5, aprovechando que la torre en F1 está en el aire. En cambio, con la torre en F3 esto es imposible.
Noten cómo el blanco está en las últimas jugadas continuamente tratando de evitar el contrajuego del rival, para luego sí poder enfocarse en las ventajas propias. Además, torre F3 es una jugada no solo pasiva, sino que también tiene ideas activas. Activar la torre por tercera es un procedimiento bastante típico desde la época de Ninzovich por lo menos. La torre acá puede pasar a la columna C con idea de doblarse o incluso triplicarse. O incluso puede ir a B3 ganando tiempo sobre la dama rival y tocando B7. El negro, al verse privado de todo su contrajuego, empieza a hacer jugadas como rey H8 que en realidad no plantean graves problemas, por lo que ahora el blanco puede concentrarse en usar la columna C. Dama D8. De vuelta, noten que el rival está tratando de molestarnos a nuestro rey, está amenazando el peón de H4. Y el blanco, bueno, podría haber jugado G3, que realmente no tiene nada de malo, pero jugó un poco más arriesgado si se quiere con rey G3. La idea, creo yo, es mantener la torre de F3 defendida, cosa que no pasaba con G3. Entonces, el negro de vuelta podía intentar soñar en jugar H6 y G5 aprovechando que la torre de F3 está en el aire. Con rey G3 evitamos esto. Y además noten que con todo el control que tiene el blanco de la posición, al negro le va a resultar realmente muy difícil aprovechar la aparente expuesta posición del rey de G3. El negro, ya sin ningún juego en mente, hace dama B8. Y el blanco ahora sí, que el negro no tiene ningún contrajuego, puede empezar a aprovechar sus ventajas. Dama B4 con idea de dama D6. Noten que el blanco se está metiendo por las casillas negras del rival, que son las casillas que tiene débiles. Son las casillas que no está defendiendo en el fil malo. Dama D6 es una jugada muy fuerte porque se está tratando de hacer todavía más fuerte en la casilla C7, la casilla de penetración. El negro no puede lamentablemente cambiar damas porque después del cambio aparecen demasiadas debilidades como es E6, que solo puede ser defendida con torre F6 y después torre C7 y el negro está simplemente perdiendo material. Noten como todas las piezas del blanco están en casillas negras. Entonces contra dama D6, el negro saca la dama, trata de evitar el cambio de damas. Recuerden, como mencionamos anteriormente, al negro no le conviene cambiar piezas porque se haría cada vez más notoria la debilidad de casillas negras. En particular las piezas que puede defender esas casillas, como es la dama, que puede moverse en forma diagonal. Y el blanco penetra en la séptima fila. Noten que si el negro acá hubiera tenido un caballo en C6, todo esto que está haciendo el blanco no le hubiera resultado tan sencillo. Por empezar, no habría podido poner el caballo en D4 tan fácilmente. Y además con el caballo en C6, la torre blanca no hubiera podido llegar nunca a C7. Acá se nota claramente que la jugada del principio de este ejemplo, caballo F5, fue un grave error. El resto de la partida es muy interesante porque siguen con muchos golpes en casillas negras. Noten de vuelta la penetración en casillas negras. Noten nuevamente, y disculpen si soy repetitivo, pero esto es muy importante, como todas las piezas blancas están en casillas negras. Torre G7. El negro intenta con cambios aliviar la presión. Y como suele suceder, en algún momento uno necesita recurrir a la táctica para poder rematar la partida. Y Bogolyubov no tenía problemas con la táctica, en realidad era su gran fuerte. Y por eso saca esta jugada de la galera, caballo B5. Una jugada
que realmente no es tan obvia, pero es bastante fuerte. El caballo está preparando infiltrarse por las casillas negras, C7 y D6. El caballo, por supuesto que no se puede comer, porque aparece un mate por casillas negras con dama F8 y dama F6 y nueva casilla negra es mate. Tampoco puede comerse la torre de C7, porque después de caballo por C7, dama G8, dama E7 es realmente muy fuerte. La amenaza es caballo E8 seguido de dama F6 mate. Y esto es realmente inevitable porque aunque juegue dama G7 puedo dar un jaque y cuando tapa caballo E8 y la doble amenaza de dama F6 y mate y comer el alfil de C8 es decisiva. Entonces contra caballo B5 el negro jugó A6, otra jugada que por supuesto que hay que calcular porque si el caballo tiene que volver no logró nada el blanco. Pero la idea es que ahora el blanco puede jugar dama C5 amenazando no solo comer el alfil, sino después comer la dama que queda clavada, por lo que el negro tiene que cambiar. Y después de caballo por, el caballo logra su objetivo, que era meterse en la posición rival. Si la dama sale por D8, entonces les recomiendo que paren acá el video unos pocos segundos y encuentren cómo hace el blanco para rematar la posición. Bien, acá el negro está ganando linealmente con dama D6, ya que si cambia damas es imposible evitar caballo A8 y caballo B6 y el peón D define, ¿no? El rey negro realmente está muy lejos para evitar esto. No hay forma de parar, el negro está perdiendo una pieza. Entonces contra caballo por C7 el negro jugó dama F7, a lo que siguió simplemente caballo por D5, ganando un peón, aprovechando que estoy tocando el alfil. El blanco demostró impecablemente cómo aprovechar las debilidades de casillas negras. Noten como en toda la partida el alfil de C8 no sirvió para absolutamente nada. Y en realidad para que lo que nos atañe a nosotros en este video, la partida ya está terminada. Igualmente voy a mostrar cómo siguió para que nadie se quede con las dudas. El negro, bueno, aprovecha que perdió un peón, pero al perder un peón de casillas blancas logró abrir la diagonal para el alfil. Ahora el alfil ya no es tan malo. El problema es que la dominación blanca es muy grande. Y acá básicamente no se puede hacer nada contra G4, abriendo aún más la posición del negro y creando nuevas debilidades, ¿no? Peón por y dama de 3 muy fuerte, amenazando tanto el alfil como amenazando dama H7, ¿no? Si el alfil se retira para C6, por ejemplo, simplemente dama H7 jaque y me como un segundo peón en H5, por lo que el negro jugó alfil G4, que también pierde un peón. Y ya con dos peones de ventaja, el blanco está completamente ganado. Jugó rey H6, dama D8. La dama se infiltra. Con la ventaja material tan grande, cualquier cambio de piezas solo ayuda a ganar el final. Y H5, ahora el rey negro incluso está en una especie de red de mate. Rey G5. Y el negro no puede hacer nada ante rey H6 con multitud de amenazas de mate imparables. Por lo que en esta posición el negro abandonó. Con este ejemplo damos por finalizado la primera parte del video sobre cómo aprovechar cuando el rival tiene un alfil malo.
En unos pocos días subiré el segundo video para completar esta idea y poder avanzar un poco más con algunos ejemplos un poco más complejos, más avanzados sobre los alfiles malos. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Estudiando Ajedrez para estar al tanto de los últimos videos que se suban. Y por supuesto hacerse fans también de la página de Facebook Estudiando Ajedrez para enterarse de todas las novedades, no solo del canal de YouTube, sino también del sitio web y de los problemas que solemos subir diariamente. Los espero a todos en el próximo video. Adiós.